Para la lectura de esta tarde vamos a abrir en el libro a los Colosenses y vamos a leer unos versículos, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 primeramente, que nos dice así: Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y luego lo vamos a continuar del versículo 18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Estos versículos los elegí, pues los temas que continuamos viendo del modernismo y las corrientes distintas teológicas, particularmente las corrientes de carácter racionalistas modernistas, ya ahora pensando en el tiempo, empezando por ahí, después van a estar las más modernas, pero ya en el tiempo del Señor Jesús y en los tiempos apostólicos, las corrientes modernistas. Y la carta a los Colosenses, empiezo un poquito de atrás para adelante, es notable, pues tanto Colosenses, el libro de los Colosenses, como el libro de Primera Pedro, Primera Juan y Segunda Juan, fue escrita justamente contra un movimiento de carácter racionalista denominado gnósticos, con G primero. Este calificativo deriva particularmente del conocimiento, es decir, gnosis es igual a conocimiento. Y estos gnósticos pretendían poseer una clase de sabiduría muy especial. Acusaban a los apóstoles, estos son puntualmente las cosas, no son estudios absolutamente profundos, pero sí puntuales, como para tener en cuenta, de que acusaban, por ejemplo, a los apóstoles de no haber sabido interpretar correctamente los textos del Antiguo Testamento. Su doctrina consistía fundamentalmente en creer que los seres y las cosas derivaron de emanaciones del Ser Supremo. Esas derivaciones las denominaban eones y eran inteligencias externas de uno u otro sexo, emanada de la divinidad suprema, y de los cuales ellos adquirían este conocimiento. Pensaban que todo había sido progresivamente degenerado, caído, pero luego iniciaron, a través de estas experiencias personales que esta secta, porque no una secta,
que estaba en plena vigencia, vuelvo a repetir. Por eso los apóstoles se ocuparon en estas epístolas de hablar justamente contra todo lo que tenía que ver esto del conocimiento humano y de la aplicación. Después, si ustedes quieren repasar estos textos que leemos, van a ver que eran así. Por eso dice, como los he leído, ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas. Pues era una especie de teosofía. La teosofía son diversas doctrinas que mezclaban lo místico con lo religioso y que estas iluminadas por la divinidad y entonces estaban íntimamente unidas a ellas, o sea, divinidad y conocimiento e iluminación al hombre. Ellos pretendían tener una iluminación especial. Lo tremendo de todo es que negaban las escrituras, totalmente, estos gnósticos. Por eso toda la palabra de Juan, cuando dice, por ejemplo, podemos ver ahí en Juan 4.3, primera Juan, perdón, 4.3, fíjense un poquito, van a ver cómo va cobrando entonces sentido esta palabra que a veces no encontramos como tal. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y por eso muchas veces lo recalca, diciendo que el anticristo ha de venir. Y ya comenzó a ver, esto lo estoy leyendo ya en el capítulo 2 de 1 Juan, el versículo 18, han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Lo tremendo de todos estos gnósticos es que su ataque no venía de afuera, sino de adentro de las iglesias. Se introducían en las iglesias y trabajaban en los hogares. Es muy notable esto, ¿no? Por eso dice el apóstol que en otra parte de las Escrituras, cuando nos dice que cualquiera que viniere a vosotros y no trajere esta doctrina, sí, ya esto está en 2 Juan, en el capítulo, bueno, el único capítulo que tiene, en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Esto tenía que ver con este movimiento gnóstico. Traían nuevos, según ellos, iluminación, conocimiento, no creían en las escrituras, por lo tanto rechazaban todo lo que tenía que ver con el judaísmo y el cristianismo. Y tales se hacían pasar entonces por hermanos con nuevos pensamientos. Y trastornaban la fe de algunos, dice la palabra del Señor. Por eso trastornaban la fe, porque se les permitía entrar en las casas y como quien visita, porque es notable, ¿no? A veces los fieles no nos hacemos tiempo para visitar a los hermanos y compartir la sana palabra de Dios, pero estas personas sí encuentran tiempo y trabajan mucho. Y van a visitar a uno, van a visitar a otro, y donde encuentran un lugar de hermanos que tal vez le presten el oído, o quieran empezar a compartir, o a ver lo que decís, no sé, o aunque sea a defender la palabra, pero son envueltos, porque son hombres que tienen mucha preparación y tienen esa iluminación que por supuesto no es de origen divino, sino es totalmente, y todo tiene que ver con las bases que hemos estado estudiando, de haber escuchado espíritu de error, por lo tanto tienen doctrinas de demonios, y son bien preparados, no son improvisados.
en tal tarea. Por eso estas epístolas apuntaban, porque era algo que estaba muy haciendo mucho daño en las iglesias del primer siglo ya. Entonces, contra todos estos vienen estas palabras. Y en estos nace entonces lo que se puede definir como la falsa ciencia y la falsa teología. Dos cosas que unían para envolver y para trastornar la fe de los creyentes y para seguir y ganar hombres para sí, ¿no? Entonces, fíjense el trabajo modernista que ya en ese momento estaba. Ustedes recuerden que todo modernismo tiene que ver con el espíritu del anticristo, con el espíritu de iniquidad que ya estaba obrando, decía Pablo, y así lo hacía y lo veían también los otros apóstoles. Y los tales entonces presumían de poseer nuevas luces, nuevo conocimiento. Siempre también está presente esto, que el modernismo tiene ese prurito o prurigo, picazón interna o externa, quiere decir esto, de siempre tener algo nuevo, siempre tener una nueva luz, siempre tener un nuevo enfoque. Entonces hay que tener cuidado. Y vuelvo a repetir, todas estas epístolas se escribieron contra estos señores que se levantaban en contra. También hubo otros más conocidos y que son más detallados en la palabra misma de Dios en los tiempos de Cristo, por ejemplo. Uno de ellos, con lo cual no nos vamos a detener mucho tiempo, en estos que son más conocidos, por ejemplo, fueron los mismos fariseos. Pues los fariseos, aunque eran dentro de lo que ellos pretendían, las sectas más tradicionales y más fieles, pero sin embargo fallaban en algo muy tremendo. Podemos leer en Mateo capítulo 15, que es uno de los versículos que me llamó la atención. Mateo 15, después si lo quieren leer desde el principio, pero por tiempo vamos a leer de aquí. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Y ahí está el modernismo, el racionalismo, el cambiar la palabra de Dios. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, ella ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. O sea, con lo que ya cambiaron eso. Eso no está en la palabra de Dios. Eso ya era tradición de ellos. ¿No deberá, dice el Señor, honrar a su padre o a su madre con socorro? Y ahí le dicen, así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Por eso eran modernistas. No era solamente una secta religiosa, era una secta modernista y racionalista. Y en este caso espiritualista también, porque mezclaban, aunque creían en la resurrección y creían en los milagros, etcétera, pero torcían, cambiaban las escrituras conforme a sus tradiciones. Cuando uno mira, yo tengo un libro muy viejo que me compré en su oportunidad, de lo que es la Torá, que es la ley, la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan la cantidad de libros que hay y de interpretaciones de la Torá, según las escuelas. Y ya no leen la Torá, leen la interpretación. Ya no leen la Biblia, leen los estudios o las deducciones que hicieron los hombres. Y eso es lo peligroso. Es lo tremendo. Cuando uno deja de leer la Biblia y de estudiar la Biblia, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Por ver cómo lo interpretaron estos hombres. Entonces ya no leían lo que decía el Señor, que hay que socorrer al papá y a la mamá, sino que ellos decían por sus tradiciones, lo que está consagrado para el Señor es para el Señor, no te puedo ayudar en nada. Y por ahí tenían un papá y una mamá que estaban pasando necesidad. Un ejemplo muy sencillo, pero que fíjense la gravedad de esto. Y en el versículo 9,
Al final, luego después de tratarlo de hipócritas, en el versículo 9 dice, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Tales eran entonces los fariseos, con los que el Señor tuvo siempre gran contienda durante todo su ministerio y que estuvieron asediándolo permanentemente. También estaba otro grupo, otra secta, distinta pero contemporánea a los fariseos, que fueron los saduceos, que eran los que justamente tenían en los tiempos del Señor nada más y nada menos que la dirección de la parte religiosa del pueblo. Fueron los que condenaron al Señor y eran saduceos. Y fíjense, estos hombres saduceos quitaban a la palabra todo lo que pudiera ser de carácter milagroso o espiritual. ¿Por qué? Porque era una secta netamente materialista. Es decir, eran políticos. Sí, racionalistas políticos, ¿no? Como hemos dicho, en este caso racionalistas materialistas. Y no creían, por supuesto, en la resurrección ni en nada. Hay un hecho muy interesante de cuál era la contención que tenían entre ellos, tanto entre los fariseos como entre los saduceos, que Pablo esto lo utiliza en una oportunidad ahí en Hechos capítulo 23. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos 23. Cuando es tomado Pablo, y podemos leer del 6 al 10, vamos a leerlo así. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra parte de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Y entonces se levantó un gran clamor, y levantándose parte de los escribas y de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado o ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados y arrebatarle del medio de ellos y llevarle a la fortaleza. Fíjense cuál era la contención que había entre uno y entre otro, entre posiciones de pensamiento racionalistas. Porque unos, aunque eran espirituales, entre comillas, sin embargo eran racionalistas porque torcían las escrituras. Y los otros directamente la negaban. Acá lo dice la palabra, no lo invento yo, simplemente transmito esta realidad que había entre ellos. Y se armó tal lío que tuvieron temor en un momento de que Pablo fuese despedazado entre ellos. Ellos también estaban juntos. Ambas sectas fueron calificadas por Juan el Bautista como generación de víboras. Unos por quitar y el otro torcer. Y todo eso está sentenciado en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Si quieren, dice: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, era lo que hacían los fariseos, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y ahí están los saduceos. Agregar, cambiar, torcer, y los otros negar. Y al negar está quitando. Porque no hay otra manera de negar la palabra que directamente ignorándola y quitándola, no teniéndola en cuenta. Después había otros grupos que estaban también, sectas, por ejemplo, y no aparece realmente en la palabra,
como tales, nombrándolos así, pero sí que eran sectas que se formaban de distintos pensamientos filosóficos, pero que sí tenía que ver mucho siempre con este método y que influían en las iglesias. Por ejemplo, los esenios eran monásticos, o sea, llevaban una vida tipo de monjes, y sus adeptos más fanáticos eran ascéticos y vegetarianos. Vegetariano no hace falta que expliquemos, ¿no? Bueno, ascéticos es que vivían una vida espiritualista de perfección. O sea, ellos querían perfeccionarse en lo espiritual, trataban de vivir lo más modestamente que se pudiera y sobriamente. Los malos intérpretes de la palabra de Dios sostienen, por ejemplo, que Juan el Bautista, cuando fue al desierto, y lo dice ahí en Marcos, cómo se vestía, con ropa de piel de camello o pelo de camello, y que se alimentaba de miel silvestre y de langostas, que fue criado por los esenios, por esa vida austera. Gracias. Y también aún el Señor Jesucristo, actualmente, ¿quién es? Nosotros tal vez no lo conocemos, pero que sostienen eso, que fue criado por esenios. Creían en la inmortalidad del alma, pero no creían en la resurrección del cuerpo, tales pensadores. No participaban de los sacrificios establecidos en la ley de Moisés y oraban mirando al sol, como quien adorara al sol, que en última instancia sabemos lo que representa básicamente el sol. El sol representa ¿a quién? A Baal. Baal está representado en el sol. Y los que adoraban al sol, adoraban a Dios Baal. Muy antiguo, y hasta el día de hoy hay gente que sigue adorando al sol. Hay un cantante de música moderna que le hace una canción y entre una de las frases, la primera que empieza diciendo: Padre Sol que estás en los cielos. Así es la canción como la canta. Y después hace como una paráfrasis de la oración del Señor Jesucristo. Pero comienza diciendo: Padre Sol que estás, Padre nuestro Sol, Padre Sol nuestro que estás en los cielos. Miren ustedes, hasta el día de hoy existe eso y se sigue practicando. Los más fervientes, estos monásticos, estos esenios, prohibían el matrimonio. Fíjense en Timoteo capítulo 4, verso 3, lo que dice, y ya se lo advierte Pablo, en este caso, a un siervo de Dios como Timoteo. 1 Timoteo 4, 3. Primero Timoteo 4.3 dice: porque vendrán tiempos... estoy leyendo segunda. Primera Timoteo 4.3. Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió. Y esto, fíjense, tiene que ver con el vegetarismo que ellos practicaban. Abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Y después podemos seguir leyendo, pero se nos va el tiempo. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 8 también, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, es que le daban en este sentido como una especie de culto al cuerpo, mantener. Es lo que se dice normalmente: mente sana en cuerpo sano. Trataban de mantener también un cuerpo y le daban mayor privilegio. Por eso también el apóstol tiene que apuntar estas cosas aún a Timoteo, hablando de estos hombres. ¿Pero qué tenían?
como no se podían casar, por lógica, tenemos que entender que cómo se perpetuarían. Entonces lo que hacían eran, adoptaban niños para educarlos en sus pensamientos y en sus sectas. Fíjense ustedes, ¿no? Pobre, los niños siempre son víctimas de todos los desastres que hace el hombre adulto. Bueno, estos niños eran instruidos y los educaban para ser de esta manera. Lo cierto es lo que podemos decir, que estos que sostienen tales cosas no conocieron al Señor Jesús, no conocen quién era Juan el Bautista y por ende tampoco conocen y aceptan la revelación de las Escrituras en lo que hace también al conocimiento y toda la doctrina de nuestro Dios y Salvador. También estaban otros, que esto sí lo menciona la palabra de Dios, podemos leer en Hechos 17, vamos a leer solamente un versículo porque se nos da la hora. Hechos 17, verso 18. Y algunos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba Jesús y la resurrección. Estas dos líneas de pensamiento modernistas también, y racionalistas. Los epicúreos, conocidos, una frase que lo menciona el apóstol Pablo, que lo hace en 1 Corintios 15, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eran totalmente sensuales. Para ellos lo importante era tener el vientre lleno, entonces con el vientre lleno estaba todo bien para el hombre. Y con eso quiere decir que todos los placeres se los permitían, lo vivían y lo exaltaban. Pero me llamó la atención porque esto que toma Pablo, fíjense en Isaías 22, esto si alguno lo quiere anotar porque que no es un pensamiento actual. Ustedes van a escuchar muchas veces, bueno, de algo hay que morir. Pero te va a hacer mal comer otra cosa, bueno, de algo hay que morir. ¿Cómo? Los gustos quedárselo en vida. Es el pensamiento más normal desde el punto de vista humano. Fíjense lo que dice Isaías 22:13. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Fíjense, hoy dicen esto. En tiempo de Pablo lo decían. Y en tiempo de Isaías ya estaba. Y no sé. Claro, era el pensamiento. ¿Para qué quiero esperar? Vendió su primogenitura por un plato de comida. Comamos y bebamos, pero hablando acá de todo lo que significa, ¿no? Estos eran los epicúreos. Racionalistas también. Por ende, negaban totalmente todo lo que la palabra de Dios puede enseñar con respecto a la conducta que el hombre debe llevar. Y estaban los estoicos, que estaban disputando, por eso lo vimos ahí en Hechos. Bueno, los estoicos eran el extremo totalmente opuesto de los epicúreos, pero eran espiritualistas. ¿Recuerdan lo que dijimos con respecto a la palabra espiritualista? No es lo mismo que decir espiritual. Tenían otra inclinación y eran ascetas. Y ascetas tiene que ver también con el tema del sacerdocio. Eran tipo sacerdotes. Se esmeraban en dominar las pasiones. Todo lo que los epicúreos inculcaban de que había que vivir en total libertinaje, estos eran heroicos por dominar todas las pasiones.
pero tenían un grave problema, que eran panteístas. Por lo tanto, el universo es Dios. Es todo lo que está ahora. Parece que estuviera hablando de lo que sucede hoy. Bueno, pero ya estaban los tiempos de Cristo y de los apóstoles. Eran panteístas y por lo tanto monistas. Monistas quiere decir que solo hay una sustancia. No hay ni espíritu, ni cuerpo, ni mente separado. Todo es una sola cosa. En síntesis, la obligada conclusión a lo que llegan los estoicos es que con tal sacrificio, con tal forma de vivir, lo que declaraban es, y creer sobre todo, que todo es Dios, que esta planta es Dios, esta pared es Dios, esta silla es Dios, todo es Dios. Por ende, yo también soy Dios, porque es todo una sola cosa. No hay un Dios único y verdadero en los cielos, sino que el universo es Dios, las estrellas es Dios, el aire es Dios, la ausencia de aire es Dios, las nubes son Dios, la lluvia es Dios, las plantas es Dios, todo es Dios. Y por ende, yo también soy Dios. Tales entonces, todos estos que estaban en los tiempos, rápidamente hablado porque se nos va el tiempo, pero los que estaban en los tiempos de Cristo y los que estaban después de Cristo con los apóstoles y con los cuales ellos tuvieron que luchar mucho para mantener a la iglesia fiel y librado de todos estos movimientos que se levantaban y se siguen levantando. Porque uno dirá, bueno, pero esto estará en la iglesia de hoy en día. Y sí, sigue, porque es el espíritu de iniquidad que ha comenzado a obrar en los tiempos de Pablo. Cuanto más en este tiempo, sabiendo que le queda poco tiempo, tanto más obrando. Por lo cual, cuanto más tenemos que atender diligentemente a las cosas que oímos y la palabra de Dios que nos dice, hay que discernir los espíritus. Hay que discernir los espíritus. No, porque no todo aquel que dice, como decía, creo que Alfredo era que mencionaba el domingo, ¿no? Uno decía, Dios esto, Dios lo otro y otro. Bueno, ¿no será el Dios del panteísta? Y no, si no menciona a Cristo, y por eso dice Juan, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Porque después más adelante me estoy adelantando un poquito, pero había otro grupo que eran más agresivos todavía, los cuales creían en Cristo, en su divinidad, pero no en su humanidad. En su humanidad, no creían. Por eso dice, el que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Porque hay quienes creen en Dios. Acá viene una mujer que creía en Dios y en Cristo, pero no creía en la Biblia. Porque la Biblia, ¿se acordás, Alfredo? Fernando, vos sos testigo de esta mujer. Así, sencillamente. Yo creo en Dios y en Cristo, pero no creo en la Biblia. Así que no me hable de la Biblia. Entonces, no se puede hablar. Queridos hermanos, yo sé que tal vez son estudios un poquito densos para algunos, o por ahí mucho no le interesa, pero me parece oportuno conocer también, porque estas cosas siguen vigentes, no han pasado, están ocultas. Y ustedes vieron que ya Isaías nombraba lo que ya lo nombraba antes, como bien dijo Alfredo, de otra manera Esaú en el principio, se sigue nombrando hoy, lo hacía en la época del Señor Jesús. Fíjense que esto no pasa, se renueva. Recuerden que ese era el pensamiento modernista, renovar, dar nuevos pensamientos, nuevas cosas, pero siempre es lo mismo. Que el Señor nos ayude para mantenernos en su misericordia y en su gracia, dentro de la gracia en la cual hemos sido salvados. Que el Señor nos bendiga.